Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital. Hoy nos acompaña como invitada la doctora Clevi Pérez, quien es infectóloga y a la vez pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Pero parte de su currículo quiero compartirlo porque hoy vamos a hablar algo más sobre infectología. Ella es médico egresada de la UAS, tiene una maestría en fisiología, es especialista en medicina interna e infectología, también tiene diplomado en medicina tropical e higiene, máster en virología, doctorada en filosofía, prevencionista de infecciones y obviamente profesora o académica de la Facultad de Medicina de la UAS. ¿Así es? Así es, de Ciencias de la Salud. Bienvenida, Clevi, una vez más y muy contento siempre de tenerte porque siempre estás actualizada y ayudando a prevenir los virus, cómo nos protegemos. Que dicho sea de paso, es que la época, los virus acompañan esta época ciclónica o qué. ¿Cuándo aparecen los virus? Por ejemplo, tú hiciste medicina tropical e higiene, que obviamente es un país tropical y ahí aparecen muchas infecciones. Sí, sí. Bien, bueno, una pregunta muy importante que es la interrelación realmente del clima, de la temperatura y de los virus. Entonces la respuesta es que depende del virus. Hay virus que son más frecuentes en épocas más calurosas y hay otros que son más frecuentes realmente en épocas más frías. Por ejemplo, nosotros vemos un incremento de los virus respiratorios, sobre todo a partir del mes de diciembre hasta abril, que es una temporada más fresca. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros estamos, digamos que de manera formal, todavía en hemisferio norte, pero en realidad estamos muy cerca ya del sur y aparte de eso recibimos turistas durante todo el año y en parte, ¿verdad? Recuerden que estamos lo contrario con los de hemisferio sur, que cuando ellos tienen su invierno, nosotros el verano, ellos vienen y ahí contribuyen también a que nosotros tengamos en meses donde no estamos supuestos a tener ciertos virus respiratorios como influenza, sí que lo vamos a tener. Es una presencia, por ejemplo, de influenza o del virus que sea significativa cuando se habla de turistas, de ese tipo de turismo. Sí, sí, definitivamente. O sea, porque se transmite realmente a través del turista. Como nosotros podemos transmitirlo en calidad de turista en otros países. En realidad, la influenza va a tener su comportamiento estacional hasta cierto punto previsible en la mayoría de los países, pero ciertamente la movilidad hace que una cepa distinta a la que está corriendo en un país pueda entonces introducirse en otro a través de la movilidad humana. Entonces, claro, nosotros que recibimos una gran cantidad de personas del hemisferio sur, pensemos por ejemplo los argentinos y estos que suelen ir mucho a Punta Cana, por mencionar, ¿no? Pero puede ser de cualquier nacionalidad y también europeos, canadienses, norteamericanos. Entonces, claro, las personas traen consigo los virus y estos virus entonces crean brotes en los lugares y pueden irse diseminando, pero así también nosotros cuando viajamos llevamos los virus que están circulando aquí a otros lugares, es decir que es un comportamiento dinámico que se asocia mucho al movimiento de personas. De hecho, el COVID-19 nos lo trajeron e incluso tuvimos como el primer paciente diagnosticado a un italiano, que duró la vida entera en el hospital de San Isidro. Eso parecía, sobre todo cuando en esos momentos estábamos totalmente con nuestra mirada puesta sobre él, entonces nos pareció que sí, que estaba eternamente ingresado. Bueno, pero acuérdate que era un señor bastante robusto y cuando salió las mujeres se volvieron locas cuando vieron con el aquel modelo con el italiano. Sí, es verdad. Eso fue como un atractivo. Sí. No, y de hecho pusieron en duda que era el mismo paciente. Sí, claro. Pero la verdad es que este señor ahí ingresado comiendo una dieta bastante limitada para enfermo,
pues rebajó bastante. Pero la presencia del COVID y Ujú. en estos tiempos, por ejemplo, el día pasado leía el informe que da Salud Pública y hablaba de 40 casos que habían sido detectados, pero tú Ujú. sabes que esas estadísticas siempre son maquilladas, se dice. Sí, es Eh, verdad. ¿Cuál es la realidad? Y obviamente también Ujú, es una realidad, una subrealidad, podríamos ujú, decir, ujú. porque las mismas personas, por ejemplo, que le da el COVID, dicen, no, es una gripe, Ujú, si no viene y lo ujú. tumban, es una gripe, Sí, o si no, yo sé que tengo el COVID, pero no voy a ir a un sí. hospital ni una clínica y por tanto no aparecen las estadísticas. Sí, lo que pasa es que, claro, son manifestaciones comunes a muchos virus respiratorios. Las personas empiezan con dichas manifestaciones y no siempre acuden al centro, sobre todo que la mayoría de las veces en unos cuantos días ya se sienten mejor, se sienten unos días mal, con postración, fiebrecita, a veces dolor de garganta, tos, expectoración, pero luego se mejoran, no van al médico y no hay realmente un diagnóstico oficial. Entonces, siempre las estadísticas lo que vemos es la punta del iceberg, ¿verdad? La pequeña cantidad de personas que sí acuden a los servicios, que sí se hacen pruebas, pero la gran masa, y muestra de ello, Rafael, es que realmente todos sabemos, y ustedes que nos escuchan desde sus hogares o desde donde estén, saben que en los últimos días, en las últimas semanas, realmente meses, hemos tenido un incremento importante de enfermedad respiratoria en la comunidad y la gente dice, me dio la gripe que anda, me dio un proceso de alergia, porque a veces dicen que es alergia, pero en realidad están experimentando alguno de estos virus, ¿no? Puede ser de la influenza, puede ser del COVID. Algo sí para diferenciar, generalmente la influenza da más fiebre y más postración y el COVID da más dolor de garganta, más ronquera, pero claro, también puede dar fiebre y malestar general, todo La esto. variedad que anda ahora es similar Exacto. a la anterior, Bueno, tienen, menos mortífera, sí, pero tienen variaciones genéticas, pero en el comportamiento son bastante parecidas. Lo que pasa es que esas variaciones genéticas también hacen que el sistema inmune, los anticuerpos que ya desarrollamos para otras variantes, no los reconozcan tan bien y nos infectemos de nuevo. Pero en realidad el comportamiento clínico está siendo similar. La mayoría de los casos son leves, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que pacientes que tengan ciertas condiciones de salud, pero especialmente los ancianitos, deben realmente recibir un tratamiento oportuno. Recordemos que en el caso de influenza, pero también en el caso de COVID especialmente, hay tratamientos antivirales que si se usan tempranamente podemos evitar las complicaciones, porque la mayoría de los casos que estamos viendo son bastante leves y son autolimitados, pero en estas personas mayores, sobre todo mayores de 65, pero especialmente los mayores de 80, son los que todavía vemos que se pueden complicar y hacer una neumonitis importante como en el pasado. Entonces estas personas definitivamente es importante darle un tratamiento oportuno antes de que desarrollen eso. recientemente una amiga doctora me dijo que Ujú. había hospitalizado un señor mayor con Sí. COVID y que murió. Sí, bueno, lamentablemente me ha tocado en el caso, pues afortunadamente no, pero sí los casos que he visto con neumonitis importante en los últimos tiempos han sido prácticamente todos personas más de 80 años. Sí. Dime Ujú. una cosa, esos virus y esas gripes, y también tenemos que hablar de las alergias, Ujú. pero ¿qué tanto están incidiendo en la vida de los niños? Bien, ahora mismo estamos en el periodo de las vacaciones escolares. Sin embargo, muchos niños están asistiendo a campamentos, ¿no? Entonces ya nos hemos enterado de algunos brotes en campamentos escolares, pero ciertamente en esta época disminuye un poco porque los niños están menos expuestos al no estar en el colegio. Perfecto. Una cosa importante, la prevención, como prevencionista en infecciones, Sí. ¿cómo, qué debe hacer la gente? Sobre todo con los niños en estos tiempos, ¿qué tipo de medidas debe tomar para prevenir?
Sí, muy bien. La parte de la prevención de infecciones puede visualizarse desde políticas estatales, ¿verdad? Políticas inclusive globales, ¿no? De organizaciones Ujú. ya transnacionales, pero también Entiéndase políticas Organización Mundial de Mundial de la la Salud, Salud, Panamericana. Panamericana, Sí. exactamente, pero también recomendaciones a nivel estatal de país. ¿De acuerdo? Vemos, por ejemplo, cómo ahora mismo hay en países donde hay brotes importantes de sarampión, como es el caso de Estados Unidos. Entonces, cuando vemos cosas como esta y sabemos la movilidad, tenemos que reforzar nuestros esquemas y nuestros programas para evitar, ¿no? Crear una barrera y evitar que esas enfermedades pues se vuelvan a reintroducir en nuestro país. Pero aparte de eso, la prevención tiene que ver, uno es en la comunidad y otro es en el ambiente hospitalario. Por ejemplo, yo he hecho entrenamiento, he estado trabajando en temas de prevención de infecciones en los hospitales, Intra. que intrahospitalarias, que ya eso son las medidas que tenemos que tomar el personal de salud, los visitantes de los enfermos, los mismos enfermos, para evitar transmitir infecciones entre las personas que están hospitalizadas, porque no es justo que una persona entre por un síndrome coronario agudo, por un infarto, y que luego entonces tenga una infección relacionada al catéter, por ejemplo. O sea, hay que tomar medidas, esas cosas siempre pueden pasar, pero hay que tomar medidas para disminuir. Y otras cosas es la prevención en la comunidad. La No, prevención en... perdón. Ajá, ¿Qué tipos de medidas dentro de los hospitales y las clínicas deben sí. tomarse? Entonces nos vamos a las comunidades. Muy bien. Hay medidas que son transversales para todo el personal. Por ejemplo, el lavado de mano, los 5 momentos del lavado de mano, antes de ver el paciente, después del paciente, antes de realizar un procedimiento. Hay procedimientos donde tenemos que usar cubrebocas o mascarilla, hay procedimientos que llevan guantes, otros que no llevan guantes. Entonces, conocer los procedimientos de buenas prácticas para evitar las infecciones. Por ejemplo, personas que están hospitalizadas con situación de una enfermedad diarreica por una infección gastrointestinal, el lavado de manos, evitar, ¿verdad?, la contaminación cruzada de los alimentos, la preparación de los alimentos en los centros de salud. Y también, pues, importante las medidas que se usan en las unidades de cuidado intensivo, Sobre que todo, es ¿no? sobre todo porque los pacientes que están intensivos muchas veces están sometidos a muchos procedimientos y también al uso de ventiladores, al uso de catéteres centrales, sondas urinarias, etcétera. Es decir, muchos dispositivos que son fuente de infección y que si bien nadie tiene tasa cero, pero las instituciones debemos asegurar de que tengan la menor tasa posible Posible. de infección. Sí, una cosa, para que realmente el enfoque tuyo sea integral, yo Ujú. te interrumpí cuando Sí. ibas a la parte Sí, de la comunitaria. comunidad, Sí. exacto. ¿Qué podemos hacer nosotros como miembros de las comunidades para evitar las infecciones? Una medida muy importante es la higiene, pero claro, para tener higiene hay que tener acceso a agua. Como decía el otro Ya es una día, responsabilidad es estatal, una responsabilidad que estatal, por dicho sea de paso hay ejemplo. mucha escasez Sí, y mucha sí, demanda sí, de la sí, gente. sí. Nosotros como país habíamos tenido ciertos avances en el acceso a agua potable en las casas, habíamos mejorado ciertas tasas, pero ahora vemos que hay un estancamiento realmente, hay mucha migración, recordemos siempre, personas que se asientan en cordones, ¿verdad?, alrededor periférico de las ciudades y en condiciones muy deplorables donde no tienen acceso a agua potable en la casa y no puede haber higiene sin agua. Entonces es importante que el Estado dominicano realmente, que las autoridades fijen su atención más en el agua y realmente resolver el problema del agua en muchos de nuestros barrios y de nuestras comunidades. Aparte de eso, comunidades que sí tienen agua, pero entonces no la tienen de manera continua, sino que es de manera muy escalonada. Eso favorece también las infecciones porque la gente entonces crea depósitos, lo que favorece los criaderos de mosquitos y todo esto. Y también que Que son esta agua transmisores muchas veces de la permanentes. forma en que se manipula, pues se contamina y al higienizarse las manos, lavar los alimentos, pueden estar contaminadas. Entonces, eso es muy importante. Pero también es importante las medidas de vacunación, no solamente de los niños, sino de los adultos. Vemos como en comunidades agrícolas son, por ejemplo, hombres que trabajan la agricultura, que a veces son los casos que vienen de tétanos a los hospitales,
¿Por qué? Hay Porque mucho no se tétano, da, no hay generalmente. mucho, no hay Antes sí mucho, era. antes sí, no hay mucho, pero un caso que haya es mucho. ¿Por qué? Porque es una enfermedad inmunoprevenible y es una vacuna que está altamente disponible. Pero recuerden que los adultos hay que vacunarlo cada 10 años, un refuerzo, y no hay a veces una política Que, para que, que estas que recuerde que personas hay que que les vacunarse sobre recuerden tétano. exactamente. Importante también que eso esté en las instituciones, porque si usted tiene una empresa que tiene 2.000 empleados, señor, vamos a desarrollar un plan dentro, aunado, claro, de la mano con las autoridades para vacunar también a mi personal, porque, ¿verdad? Es muy triste cuando la gente muere de una enfermedad inmunoprevenible en esta época, en el 2025. Pero el tétano es poco lo que se lleva. Yo recuerdo que cuando Ujú. pequeño, el que le daba tétano era prácticamente la muerte. Sí, 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 Cuando sí, yo estaba pequeño, que sí. como tú sabrás, hace muchos años. Un poco. Era, Sí. de hecho, una señora que vivía frente a mi casa Ujú. murió de tétano. Una Sí, persona con buena posición económica sí, y murió de tétano. sí, Pero sí. ahora es muy poco la muerte por tétano, podríamos decir. Sí, pero de vez en cuando aparecen Pero casos. aparece. Siempre, todos los años hay casos de mortalidad por tétanos. Y como decía, ¿no? Si es algo que no se puede prevenir o que es difícil, eh, se admite, pero un caso es mucho. Correcto. Hay una cosa que me llama, bueno, tres cosas tengo aquí que me llaman la atención, pero hay una que está Ujú, fuera de lo que tú dices, ujú, pero que me preocupó. Yo sé que la República Dominicana no ujú, tiene tal riqueza como las autoridades dicen, ujú. No, no pero somos la Suiza, de, no, porque yo escuché un comentario por ahí y dije, wow, pero debe ser que yo estoy viviendo en un país distinto. no, ese que tú escuchaste estaba tintado, ese Ajá, comentario. sí. Óyeme, yo me quedé sorprendido, no recuerdo la exactitud de la cantidad de letrinas que hay en la Mm, República Dominicana sí, todavía. sí, O sea, cuando yo oí eso, digo yo, pero Dios mío, qué atrasado estamos. sí, así es. Yo he revisado esas Letrinas, estadísticas y le puedo decir que hay personas que ni siquiera un porcentaje nada del esnable que ni siquiera letrina tienen. Entonces no, tira, hacen depósitos y tira fundas y papel. hacia la comunidad. Ujú, O sea sí, que eso es más más preocupante y más preocupante penoso, todavía. porque eso, Ujú. además de la pobreza, lo que estás diciendo también es bueno, una pobreza cultural también. Sí, sí, no, Sobre el sarampión, que tú dices que en los Estados Unidos hay sarampión, y como hablábamos de la transmisión, por ujú, ejemplo, de las personas que viajan, ujú. el que viene con sarampión sin darse cuenta, ese sarampión, aquí hay algunas medidas, se toman, Sí, porque hay la países que, medida por ejemplo, principal, ajá, porque nosotros, claro, que estamos dentro de los países donde esto se ha declarado libre de sarampión, pues realmente las medidas han sido sobre todo la vacunación, o sea, vacunar a la mayor cantidad posible, completarle sus dosis, es lo que protege a la comunidad de un virus altamente transmisible. Recordemos, ¿no?, que la transmisibilidad del sarampión es de las más altas que tenemos en enfermedades infecciosas. Estamos hablando que si una persona con sarampión entra a una sala donde hay 10, a una habitación donde hay 10 susceptibles, de 8 a 9 de esos 10 se van a contagiar. quedan O sea, es contaminados. sumamente contagioso. Entonces, un virus tan contagioso Peligroso también. puede O ser puede, peligroso, exacto. pero la verdad es que, claro, hay gente que hace neumonía, niños con neumonía por sarampión, que hacen una enfermedad neurológica por sarampión, que tienen complicaciones, pero hay otros que le pasa. Recordemos que antiguamente la gente inclusive juntaba a los niños para que todo le diera juntos. El problema es que siempre hay un grupo que puede complicarse. Claro, dependiendo de Ujú. la parte, de la Sí. fortaleza, ¿cómo se llama? Que tengan los Sí, cuerpos, sí, de la de la predisposición también a predisposición también. desarrollar complicaciones. Una cosa, ¿cuáles son los Ujú. síntomas que identifican el sarampión? Bueno, el sarampión es una enfermedad febril eruptiva, es decir, que aparte de la fiebre, de la inflamación de las mucosas, de ciertas manchas que aparecen en la mucosa oral, las famosas de ¿Manchas Koplik, o manchiticas? manchitas, son pequeñas Son realmente. como picadas de Nosotros, por mosquito. ejemplo, y lo que le cuento, claro, es lo que dicen los libros, porque los médicos de mi generación para abajo no hemos visto sarampión. O No, sea,
¿Qué tiempo Afortunadamente. tiene el sarampión? Afortunadamente, o sea, nosotros no hemos visto. Yo, por ejemplo, que me gradué de médico en octubre del 2003, nunca llegué a ver un caso de sarampión. Desde muchos años antes de la década de los 90, pues se dejaron de ver Está casos. controlado desde esa época en República Sí, Dominicana, el En sarampión. República Dominicana, claro. Entonces ya los casos que estamos básicamente temiendo que puedan producirse es por el tema del movimiento antivacunas, de lo que ha calado en ciertos países como Estados Unidos, también en Europa. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo virología en En España, España. ellos tenían un gran brote en Europa de sarampión y era precisamente por el surgimiento y fortalecimiento del movimiento antivacunas. Todavía en ese tiempo nosotros no teníamos ese fenómeno en nuestro país. Sin embargo, a partir o a raíz de la pandemia y de todas las informaciones que se suscitaron a través de las plataformas digitales, ese sentimiento también ha crecido en cierta parte de la población dominicana, no tanto como en esos países, hay que reconocerlo, pero sí ya es una realidad para nosotros también. Vamos a cerrar este segmento con una pregunta que tú has tocado de manera tangencial. El hecho de las políticas estatales, las políticas que tienen que ver directamente con el Ujú, área de salud, ¿qué ujú. tan eficientes están resultando o qué tan débiles están? Sí, importante que las Eficientes y políticas, deficientes, que vamos a para la decir. salud, para realmente tener una población con buenos indicadores de salud, realmente las políticas no solamente son responsabilidad de las instituciones que son reconocidas como de salud, sino con un sinnúmero de No solamente el instituciones, sistema. exactamente, el sistema incluye también cosas como lo decíamos, los acueductos, las instituciones que tienen que ver con el servicio, el tratamiento de agua, pero también tiene que ver con los alimentos, la producción de alimentos, cómo llegan esos alimentos a las mesas de los dominicanos. ¿Están contaminados? ¿No Eso están es la contaminados? interconexión entre las cosas, diríamos. Exactamente. Entonces, eso es importante también. Pero las instituciones propiamente de salud hemos visto realmente un deterioro en los servicios y no solamente nos hablamos de los servicios de asistencia rápida como 911 y eso que se ha comentado mucho y que se ha hablado mucho de este tema y de instituciones como el Seguro Nacional de Salud y todo, sino que también los hospitales, ¿verdad? Vemos denuncias a diario, no solamente los hospitales de aquí del Gran Santo Domingo, sino también especialmente de las provincias, donde ha ocurrido un deterioro del servicio, donde muchos servicios se están dejando de dar y vemos las denuncias que se hacen día con día. Entonces creemos que realmente hay que ponerle el ojo a esto, ¿no? Claro. Porque definitivamente está impactando con números negativos en las condiciones de salud de la población dominicana. Perfecto. Vamos a pausar y cuando retornemos de nuevo con nuestra invitada, la doctora Clevi Pérez, pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología.
Bien, continuamos en Portada Digital con la presencia de la doctora Clevi Pérez, infectóloga, pero como se dice también comúnmente, un poquito de todo dentro de la rama de la medicina. Es una muchacha joven, pero que ha sabido ir preparándose, formándose y tiene bastante competencias en diferentes ramas, como lo expresamos al principio cuando anunciamos su presencia acá. Pero bien, ahorita cuando hablamos de clima y estábamos hablando de los virus respiratorios, no hicimos la pregunta, como yo digo, integral. Nos quedamos en que esta época de mucha lluvia, pero las enfermedades relacionadas con la lluvia que no son del área respiratoria, Sí. más o menos cuáles hacen su agosto, ahora en junio, y cuáles son las medidas preventivas. Sí. Muy bien. Sí, hay enfermedades, por ejemplo, que aumentan con las lluvias, las que tienen que ver con la transmisión a través de vectores, sobre todo mosquitos, ¿no? Entonces sabemos que en nuestro país siempre está la presencia, por ejemplo, del dengue. Entonces cuando aumentan las lluvias, aumenta los criaderos de mosquitos, la producción de mosquitos, y eso también hace que después aumenten los casos de dengue. Hay otras enfermedades, por supuesto, que siempre tenemos, aunque en mucho menor frecuencia, como es el tema de la malaria, ya más limitada a ambientes rurales, a diferencia del dengue, que suele afectar más donde hay grandes núcleos poblacionales. Y esas aumentan después de las lluvias, entonces vamos a ponerle atención a eso ahora que estamos teniendo también incremento de las lluvias, pero también las enfermedades gastrointestinales, la hepatitis A y las infecciones Que son peligrosas bacterianas esas. y virales. Exactamente, hemos visto, por ejemplo, últimamente muchos casos como de Shigella, hemos visto también mucha ¿Qué salmonela. es eso, la primera que dijiste? Shigella ¿Qué es la Shigella? y salmonela son enterobacterias Ok. o enterobacteriales que producen o infectan, se transmiten a través de agua y alimentos contaminados, llegan a nuestro aparato gastrointestinal, empiezan entonces a producir un cuadro inflamatorio y de diarrea, fiebre, pueden también producir ataque al estado general. Entonces, si usted tiene fiebre, diarrea, podría tener una de estas infecciones que ya hay que darle un tratamiento específico con líquidos, buena hidratación, antibióticos, ¿de acuerdo? Pero claro, también tenemos incremento de enfermedades que se pueden transmitir tanto por la vía oral, pero también a través de la piel, como en el caso de la leptospirosis, que me ha tocado tener. A través de la piel, la Sí, leptospirosis. por ejemplo, al bañarse en un río, si está Ah, sí contaminado, está contaminado. sobre todo si hay ciertas escoriaciones o lesiones en la piel, pues la leptospira puede, O que sea, es si una las personas bacteria. que la tienen están un poco, vamos a Ajá, decir, con digamos heriditas y una cosas. heridita, exactamente, puede, de hecho se han demostrado casos a través de piel intacta, pero sobre todo si la piel tiene pequeñas heridas, puede penetrar la bacteria que causa la leptospira. Me ha tocado a través de los últimos años ver casos, sobre todo en personas que practican motocross, enduro, que van hacia lugares rurales o zonas rurales. Ajá. Y hacen este tipo de turismo y de actividades. Sabemos que están en contacto con charcos de agua, con lodo, y me ha tocado coincidencialmente atender a varios pacientes con esa misma característica que luego hacen entonces casos de leptospirosis. Hay algo, hay algo que está, creo, ligado a la parte respiratoria y que ahorita mencioné, pero que no desarrollaste y que realmente es muy preocupante, son las alergias. Y en estos momentos, los niños sobre todo, ¿qué Sí, hacer para las ese es alergias? otro de los grandes problemas de salud pública y es la contaminación del aire, el incremento de las alergias respiratorias, de patologías como el asma bronquial. Tiene que ver directamente o está muy relacionado a la calidad del aire. Cuando empeora la calidad del aire, estas personas que ya tienen una predisposición hacen más ataques. Es decir, que ahora vemos no solamente el famoso polvo del Sahara, sino también la condición de la ciudad, ¿no? El número de partículas que tenemos en el aire
porque nosotros tenemos desgraciadamente en ciudades como Santo Domingo, no hemos tenido una planeación urbana adecuada, sino que la ciudad se fue como haciendo a retazos. Tenemos todavía... Se fue, no se va haciendo todavía. se sigue haciendo. Sí. Entonces vemos No hay planificación realmente. Vemos chimeneas, vemos fábricas muy cerca de donde viven grandes cantidades de personas. Entonces definitivamente como ciudad, como país, debemos irnos orientando a sacar esa zona industrial, buscarle, ¿verdad?, una vuelta, un bajadero, como dicen, para tratar de sacar lo más que se pueda esto de las ciudades. Y hemos visto con preocupación también cómo cada vez se cumplen menos las normativas de construcción. Se hacen edificios que solamente son bloques y cemento, que no tienen árboles. No hay ventilación. Entonces no hay adecuada no hay áreas verdes ventilación, fuertes. no hay áreas verdes. Si ustedes quieren sentir la diferencia, vayan un rato a un parque y vayan a la misma hora un rato al lado de un edificio de estos que no tienen ni un árbol y sientan la diferencia. Usted la puede percibir. Entonces eso, la contaminación del aire, es algo muy estudiado, se mide de acuerdo, y ustedes ven que hay dispositivos y aplicaciones que te dicen cómo está la calidad del aire en ese día, ¿de acuerdo? Entonces, cuando usted vea que está en un color más como naranja, llegando a rojo, la calidad del aire ese día es muy mala, y entonces si usted es una persona que tiene alguna condición respiratoria como asma, que suele tener alergias, rinitis, pues sabe que va a tener que cuidarse muchísimo más. A veces hay que usar incluso personas mascarillas, como vemos en otros países, ciudades como México y todo, que no es para prevenir necesariamente infecciones respiratorias, sino es porque el aire está tan contaminado que estas personas tienen exacerbaciones de crisis respiratorias como el asma. Yo particularmente le tengo mucho temor a las alergias, pero veo que muchas personas pues lo ven como algo muy simple, pero en casos extremos de complicaciones alérgicas, ¿hasta dónde pueden llegar? No, una alergia, claro, hay que ver qué tipo de alergia. Sí, claro. Estamos hablando de alergias a contaminantes que causan sobre todo cuadros de tos, de dificultad respiratoria, pero una crisis de asma puede ocasionar la muerte de una persona. O sea, sí, una persona puede morir por una insuficiencia respiratoria secundaria a una crisis de asma, pero también están otras alergias, que son las alergias que podemos desarrollar a medicamentos, a alimentos, que pueden causar alergias inmediatas, como son tipo anafilaxia. Ya esas alergias inmediatas pueden producir edema, trancar la vía respiratoria, impedir el paso del aire, y si no se busca atención rápida, el paciente puede morir también, porque hace un choque anafiláctico donde la presión arterial cae de tal forma que el corazón no bombea suficiente sangre para los órganos, o sea, la presión que puede mantener los vasos sanguíneos es tan baja que no nutre de oxígeno y nutrientes a todo nuestro cuerpo y la persona puede morir. O sea, que las personas que tienen alergia tienen que tener mucho cuidado y, ojo, un llamado también a las personas que preparan alimentos para vender, sean fondas, sean restaurantes. Imagínate. Hay algunos restaurantes que tienen esas previsiones y le preguntan a la persona si tiene alergias a alimentos, pero la mayoría de los sitios vemos que no tienen esa precaución y que algunas veces hacen platos preparados que llevan salsa, que llevan esto, y usted es alérgico a algo y no sabe que lo tiene. Usted tiene, por ejemplo, alergia al maní, pero hay una salsa que lleva aceite de maní y ahí puede tener una reacción. O el mismo maní, porque acuérdate que ya los frutos secos sí, y los no secos están formando parte de la ensalada. Lamentablemente hemos visto casos severos, personas que han muerto de choque anafiláctico debido a una alergia al alimento. ¿Qué es lo que es anafiláctico? Es ese choque que se produce por una reacción alérgica de tipo inmediata, porque las reacciones alérgicas pueden ser inmediatas, rápidas, o pueden ser reacciones retardadas, pero esas que son rápidas, que causan una caída de la presión arterial, un cierre de las vías respiratorias, son las que usualmente pueden matar rápidamente. ¿Qué hacer en ese momento en lo que llega el médico o el paramédico o en lo que uno se comunica? A esta persona, claro, depende. Si hay un personal de salud, tiene que hacer las cosas básicas, poner al paciente con los pies para arriba en Trendelenburg para tratar de aumentar un poco la presión arterial.
tratar de ponerle fármacos que son antihistamínicos, esteroides, sobre todo la adrenalina es muy importante. Pero la gente común, la casa, Ajá. perdón, se dio en mi casa, se Si, dio en tu casa si y no hay. si tienes un antialérgico, dáselo y sal de una vez. Si Sí, tienes sí. algún O sea, antialérgico, no, si no tienes no nada, no resolviste. esperes nada Dale el y ve al antialérgico. primer centro de salud que quede. De acuerdo, no esperes ir Perfecto. al centro de salud que a ti te guste y la No, ni clínica que esperes te... No, no, no. mejoría ahí. Tienes que irte inmediatamente porque eso se resuelve con medicamentos y si usted no lo tiene en la casa ni sabe qué aplicar, pues obviamente usted tiene que salir inmediatamente. Pero lo ideal es que si una persona ya ha hecho una reacción de este tipo, ande siempre con un lápiz precargado que hay con adrenalina para que se lo autoaplique en el momento en que sienta que esto está pasando. Esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Dónde es eso? ¿Cómo se consigue ese lápiz? ¿Y Sí. qué, es una inyección? ¿Es inyectable? Sí, generalmente el médico ya especialista en alergias o alergólogo, a las personas que ya han hecho esto, les recomiendan y le dan la prescripción, ¿no?, del EpiPen o lápiz, ¿no?, que tiene epinefrina o adrenalina, que es lo mismo, y generalmente se aplica, se autoaplica de forma subcutánea, como si fuera una inyección de insulina, pero solamente en esos casos donde eso se produzca en lo que usted llega al centro de salud. Correcto. Vamos un poco avanzado en el tiempo, pero yo quiero tocar el tema de la fisiología. Sé que, como decía ahorita, había hecho una maestría en fisiología y que incluso eres profesora y te gusta, Sí, profesora académica sí, de la UAS, ¿no? sí, Y te gusta mucho la fisiología. sí. ¿Cuál es la importancia, la trascendencia de la fisiología como rama de la salud o de Muy, la medicina? muy importante. ¿Y De qué hecho, hace? ¿Qué es lo sí. que más...? De hecho, la fisiología es una ciencia básica, o sea, la fisiología, la histología, la anatomía, son ciencias básicas sobre las que se apoya toda la medicina. Una buena comprensión de la fisiología lo que significa es la ciencia que estudia la función, ¿de acuerdo? Se estudia la función de los órganos, ¿no?, de las células, de los órganos que forman esas células, pero también cómo todos los órganos de nuestro cuerpo colaboran para mantener nuestra salud, para mantener un estado de homeostasis, que también se le llama de equilibrio, que lo que quiere decir en realidad es que en nuestro medio hay cosas que tienden a hacer que varíe nuestro interior, es decir, tenemos una dieta rica en sal, vamos a tener más sal. ¿Cómo nuestro cuerpo reacciona para regular eso? Aumenta la temperatura, desciende la temperatura. ¿Cómo nuestro cuerpo actúa para regular eso? Entonces a eso se le llaman sistemas de control y de eso se encarga en gran parte la fisiología. Por ejemplo, en el caso de la fisiología, podríamos decir que esta, por ejemplo, puede da una idea general de todos los órganos, de cómo un órgano específico puede Sí, afectar, por ejemplo, órganos vitales como el corazón, sí. como el estómago, el hígado. Sí, un ejemplo, la presión arterial. Ajá. Sabemos que todos los órganos, aparatos, necesitan sangre, porque la sangre lleva el oxígeno, la sangre lleva los nutrientes, la sangre lleva las hormonas, todo lo que el cuerpo necesita. Entonces, ¿quién se lo lleva? El aparato cardiovascular. ¿Que lo compone quién? El corazón y los vasos sanguíneos. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver el aparato cardiovascular con el riñón? Bueno, si el aparato cardiovascular no está el corazón bombeando la sangre adecuadamente, las venas recogiendo esa sangre y llevándola hacia el corazón, las arterias distribuyéndola, pues esa sangre no llega adecuadamente a los riñones y el riñón puede sufrir y puede dañarse. Es decir, que todos y cada uno de nuestros órganos son importantes y contribuyen a la homeostasis y a la vida. Alguna gente dice el corazón es lo más importante. Bueno, pero todo lo que usted es su cerebro, porque sus emociones, su memoria, las decisiones que usted toma, ¿desde dónde es? Desde el cerebro. Pero sin el corazón el cerebro no funciona. Si se daña el hígado, tremendo, porque entonces el cerebro se afecta, hace lo que se llama una encefalopatía y ya usted no puede procesar adecuadamente los pensamientos, ¿de acuerdo? Es decir, que todo y cada uno de los aparatos y sistemas de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, contribuyen al buen funcionamiento. Y
Hay un libro básico de fisiología que pone un ejemplo muy interesante, que es el sistema reproductor, porque es muy fácil entender cómo el ¿Cuál sistema sistema reproductor? Ajá. Como, por ejemplo, es muy fácil entender cómo el sistema cardiovascular, cómo el sistema nervioso, cómo el sistema endocrino contribuye a la homeostasis. Pero usted podría pensar, bueno, pero el sistema reproductor no contribuye a la homeostasis, porque una persona puede vivir perfectamente sin reproducirse y a veces vive mejor que los que se reproducen. Es posible. ¿Verdad? Es posible. Pero en realidad, si nos vemos como un todo, o sea, no el individuo, sino la humanidad, ¿verdad? Si las personas que van muriendo no fuesen sustituidas por nuevos elementos, pues entraríamos en un proceso de decremento poblacional hasta la desaparición, ¿verdad? Entonces, en un sentido amplio, holístico, hasta el sistema reproductor tiene que ver con el mantenimiento de la homeostasis. Tú haces, exacto, eso hace referencia al equilibrio. El equilibrio de los órganos del sistema o incluye también el equilibrio físico. Y esto te lo traigo a colación porque permanentemente hay personas que no se pueden levantar muy rápido, que pierden el equilibrio, que me dio una tontera y así por el término homeostasis, utilizando o comparándolo con la palabra equilibrio, no tiene necesariamente que ver con mantener el equilibrio de nuestro cuerpo, sino con mantener las condiciones internas de nuestros líquidos corporales. Recuerden, por ahí hay un texto que dice que somos agua que piensa. Aunque mucha gente no lo crea, alrededor del 60% del peso de nuestro cuerpo es agua. Y esa agua se encuentra dividida, ¿no? Nuestro cuerpo está formado por células, y las células, imagínense, una célula tiene agua adentro y agua por fuera. Que no es tan grande la célula. Exacto, no es súper pequeña, pero son millones y millones. Sí. Entonces, al final, el agua que está dentro de las células, de toda la célula, es más que la que está afuera. O sea, líquido interno y externo a la célula. Entonces, el mantenimiento de casi constante de la composición, de cómo está nuestra glucosa, de cómo está nuestro sodio, de cómo está nuestra urea, nuestra creatinina, nuestro amonio, nuestro oxígeno, nuestro dióxido de carbono. O sea, el mantenimiento en condiciones casi constantes dentro de lo que llamamos niveles de referencia es lo que se llama homeostasis. Cuando nosotros tenemos todo eso dentro de los niveles que tiene que estar, entonces hablamos de homeostasis, por lo menos como se planteó inicialmente por los fisiólogos del siglo XIX. Ahora la gente habla de homeostasis también en el sentido de las emociones, de la vida, del equilibrio de la vida personal y laboral. O sea, ha extrapolado ese término que viene de la fisiología a otros ámbitos, pero en realidad, como se planteó originalmente, la homeostasis es el mantenimiento del equilibrio de las condiciones, es decir, de esos componentes que podemos medir en nuestros líquidos corporales, en nuestro cuerpo. Ahora, para mantener ese equilibrio hay que primero tener un buen médico. No necesitamos, antes que el médico, antes que existiera el médico, puede permanecer muy bien el equilibrio. ¿Por qué? Porque son mecanismos que tiene nuestro propio cuerpo. Sí, pero no permanece bien per se. O sí, ok, pero hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo con la alimentación, hay que ayudarlo claro. Con cosas que realmente fortalezcan. Claro. Por ejemplo, a mí me interesa mucho cuando tú hacías mención del riñón. ¿Qué tipo de alimento necesitan los riñones? ¿Qué tipo de sangre? ¿Qué tipo...? Hay cosas lo básicas, más sanamente posible. Hay cosas básicas que necesita el riñón para funcionar bien. El riñón necesita eliminar alrededor de 400 miliosmoles de soluto por día. ¿Qué me estás diciendo? 400. Que necesita eliminar una X cantidad, bueno, dije la cantidad exacta, pero eso es en promedio de un adulto, de solutos, ¿de acuerdo? De desechos que deben ir diluidos en la orina. O sea, usted ve la orina está líquida, pero la orina tiene sales, la orina tiene creatinina, la orina tiene electrolitos, tiene diferentes desechos que están ahí diluidos en esa orina. Entonces, ¿qué necesita el riñón para diluir adecuadamente eso? Agua.
usted necesita una buena hidratación. Entonces, el principal, digamos que elemento que necesita el riñón para funcionar bien es que usted tenga una ingesta adecuada de agua, porque no es lo mismo usted eliminar, imagínese, una cuchara, usted diluir una cucharada de sal en medio vasito de agua que diluir esa misma cucharada en 1 litro de agua. ¿Dónde es más fácil diluirse? En el litro de agua. ¿Dónde se va a eliminar más fácil? En el litro de agua. Es decir, que mientras más usted está hidratado, adecuadamente hidratado, el riñón usted va a ver que va a producir una orina más clara, no va a estar una orina. Claro, la concentración de la orina se mide en el laboratorio, pero usted se puede dar cuenta, a menos que usted esté comiendo algo o una vitamina de estas que ponen de colores diferentes la orina, usted puede darse cuenta de que esa orina escasa, poca, pobre, oscura, generalmente cuando usted está deshidratado, mientras que cuando usted está bien hidratado, orina de forma abundante, con un buen chorro y es una orina más clara. Entonces eso es lo principal. Pero segundo, mantener una buena presión arterial. Una de las cosas que principalmente daña al riñón son 2 patologías. ¿Cuál? Una es la hipertensión y otra es la diabetes. Entonces, si ya usted es hipertenso, trate de mantener adecuados niveles de presión arterial. ¿Cómo? A través de medidas de la dieta, como una dieta baja en sal, pero también a través de sus medicamentos, ¿de acuerdo? De si tiene sobrepeso, bajar de peso. Vamos a pausar para Ajá. ya tirar eso. Sí. Hipertensión, diabetes, ¿cómo implica Ajá. o beneficia o no beneficia al No, riñón? son Sería. las principales patologías que dañan el riñón y que causan insuficiencia Perfecto. renal. Vamos a pausar y entonces retornamos y retomamos ese tema. Estamos hablando con la doctora Clevi Pérez, quien es infectóloga y es pasada presidente de la Sociedad Dominicana de Infectología. Bien, ya entramos en la recta final de Portada Digital con la presencia de la doctora Clevi Pérez, quien es infectóloga y, como ustedes han visto, tiene una buena rama de formación, de preparación en áreas de la medicina, aunque la infectología y la parte que tiene que ver con el internista son las básicas, pero con esta mujer se puede jugar varios deportes dentro de la medicina. Cuando nos fuimos a la pausa, hablábamos, o ella hablaba y hacía referencia a la hipertensión y a la diabetes como patologías que
pueden afectar de una manera, diríamos, significativa al funcionamiento del riñón. Y ustedes saben cuán importantes son los riñones para la vida de un ser humano, lo difícil que es caer en una diálisis y lo peor de todo, caer en una búsqueda de trasplante de riñón. Entonces, eso hay que evitarlo. Por eso ella hacía referencia al equilibrio, o sea, el sistema de vida, de alimentación que debemos tener pendiente. Eso no es de que echa sal, echa romo, echa vinagre, no, no, no. Tenemos que tener tacto y tenemos que tener habilidades, inteligencia para aprender a comer, alimentarnos de la manera más sana posible para, de una manera consciente, no afectar órganos como los riñones. Así es que, doctora, esas patologías, cómo es que afectan directamente y qué es lo que hay que hacer. Sí, en el caso de la hipertensión, o sea, ¿qué es la función básica del riñón, verdad? El riñón hace muchas cosas. Yo a veces digo a mis estudiantes, la mitad de lo que se hace en el cuerpo lo hacen los riñones. Riñones. Y lo digo bromeando, pero es verdad que... Pero la gente no tiene ese conocimiento de la importancia del riñón. Entonces los riñones, una de las cosas más básicas que hacen es que filtran la sangre. La sangre, minuto a minuto, alrededor del 20-25% de toda la sangre que llega al corazón llega a nuestros riñones a filtrarse. Y una parte de esa, la quinta parte que llega, se filtra hacia lo que se llaman los túbulos renales. Y para hacérselo muy sencillo, el riñón luego toma otra vez lo que necesita y lo que no necesita lo deja correr por los túbulos para luego eliminarlo a través de la orina. ¿Qué pasa cuando la presión aumenta mucho? Que esa membrana, imagínense como un colador, ¿verdad? Esa membrana, pero es una membrana de tejido vivo, ¿verdad? Está sometida a mucha presión, pues esa pared, esos vasos sanguíneos, de esos capilares glomerulares se va poniendo más gruesa, se va poniendo más rígida y eso va afectando a largo plazo. También pasa con la diabetes. Entonces, la diabetes y la hipertensión van dañando esas membranas y esos vasos sanguíneos del riñón y al final pueden causar una disminución de la filtración. Que ese colador, en vez de filtrar libremente de mucha cantidad, ahora empiece a filtrar poquito. Entonces esa sangre que no se va filtrando a la velocidad que se necesita, no se va limpiando de los desechos, esos desechos se acumulan y ahí luego entonces viene la necesidad de terapias como definitivas como el trasplante o terapias, ¿verdad? Digamos que salvatorias de manera provisional como es la terapia dialítica o la diálisis. Entonces, para limpiar a nuestro cuerpo del exceso de agua, del exceso de desechos que el riñón ya no puede eliminar porque ha disminuido su capacidad de filtrar. Entonces, es muy importante que si usted padece esas patologías, ¿verdad? Tratar de evitarlas, por supuesto, pero hay cosas que usted puede evitar, puede hacer ejercicio, comer saludable, pero hay otras cosas que no, como la edad, como la herencia. Entonces, si esas enfermedades ya en usted se han producido, ¿verdad? Trate de mantener un buen control, no utilizar los medicamentos, las medidas dietéticas de ejercicio para mantener un buen control tanto de la presión arterial como de la glicemia o la glucemia, mantener su hemoglobina glicosilada dentro del rango deseado para un paciente diabético y de esa manera usted va a cuidar también sus riñones y va a evitar esas complicaciones a largo plazo que pueden ser tan dolorosas, ¿no? para el enfermo y para la familia. Tú haces referencia a una tela, tú haces referencia a un colador. Digamos que es para que... No, pero es así realmente. Sí. Y yo sé que estás hablando de la tasa de filtración glomerular. Ajá, sí. Entonces, la gente no conoce eso, pero es una parte muy sensible sí. y que puede dar al traste con la buena función de los riñones. Sí, no quiero desaprovechar la oportunidad de hablarle a estas personas que acuden a clubes de gimnasio deportivos,
que no empiecen a beber suplementos sin antes consultarlo con su médico, porque lamentablemente a veces vemos casos de chicos, sobre todo jóvenes, que se dedican al fisicoculturismo y que pueden tener trastornos de la función renal derivado de esos suplementos. Esos suplementos pueden contribuyen a dañar la tasa de filtración glomerular. Sí, podrían. Entonces, antes de consumirlo, hay que usted consultar a su médico, ver qué contiene ese suplemento y si realmente usted lo puede utilizar. Y esos suplementos generalmente se utilizan de una manera empírica, porque aunque muchos de los y las personas que son entrenadores te hablan y te dicen, son cosas que se aprenden de memoria y la exponen y no saben lo que están diciendo. Exacto. Entonces, el que va en busca del ejercicio se lleva de esa persona y sin darse cuenta, por un lado está buscando la salud, pero por otro lado la está perjudicando. Sí, sobre todo que a veces por lograr resultados más rápidos, por competencia, por decir, bueno, entonces sobrecargan a un sistema de una cantidad de suplementos que van a afectar la función renal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, doctora, yo creo que hay que agradecer no solamente su presencia, sino también la buena exposición, la buena entrevista que usted siempre da. Nos quedan 2 minutos. Entonces uno siempre pide recomendaciones. Sí. Yo no sé cómo usted lo hará porque usted ha tocado muchos temas, pero usted es una mujer joven, con buena memoria, brillante. Que Dios te proteja. Amén, que así sea. Bueno, lo primero a nivel macro a las autoridades, ¿no? Que hay que ponerle más atención realmente a lo que mejora la calidad de la vida de la gente. A veces no solamente a los titulares y a las redes, sino a lo que sensiblemente mejora la vida de la gente, como es el acceso a la salud y el acceso al agua potable. Eso es muy importante. Ya las personas en la comunidad, recordemos que vivimos en comunidad y a veces lo que hacemos en nuestra casa afecta a nuestro vecino. En estas temporadas tratemos de eliminar los criaderos, ¿no?, de mosquitos y todo eso, y de contribuir también a través de una preparación adecuada de los alimentos a la salud de nuestra familia, nuestra higiene, ¿verdad? La higiene, la salud empieza por la higiene, mantener una buena higiene en nuestro hogar, nuestras cosas organizadas, lavar bien nuestros alimentos antes de consumirlos, todo eso mejorará nuestra salud y la de nuestra familia. También ponernos al día en nuestro esquema de vacunas, ¿no? No solamente de virus respiratorios, estamos hablando de vacunas como el tétanos y eso de lo que hablamos. Recuerde que usted como adulto también tiene, no espere que usted tenga una herida, que tenga un accidente, una situación para ir corriendo, no, póngase cada 10 años su refuerzo y siempre esté al día en su vacunación. Por otro lado, recordar que la vida moderna muy estresante, sobre todo en las ciudades, ¿verdad? Estamos sometidos a tapones, comemos alimentos ultraprocesados, todo lo que viene en cajita, en fundita, generalmente es muy malo para nuestra salud, tiene mucha cantidad de sodio, de cloruro de sodio, que a pesar de que el sodio es esencial para la vida en buena cantidad, en una adecuada cantidad, pero cuando se consume excesivamente a través de la dieta, eso aumenta el riesgo de hipertensión, de daño a nuestras arterias y por supuesto también esos alimentos contribuyen a la diabetes, a la obesidad y al daño a nuestros riñones. Entonces siempre, claro, para ser feliz hay que estar saludable también, entonces vamos a pensar, ¿verdad? No preocuparnos, pero sí ocuparnos de nuestra alimentación, de nuestro ejercicio, en fin, de nuestra salud. Bien, doctora, la gente que quiere comunicarse con usted, usted sigue en la Clínica Abreu. En la Clínica Abreu, consultorio 205, por ahí estamos. Clínica Abreu, consultorio 205, doctora Clevi Pérez. Gracias a ella, gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta hora de Portada Digital. Yo soy Rafael Ovalles y mañana estaré a las 6 en punto en espera de cada uno de ustedes.